Muy bien, amados. Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema 2 de Teshuvá y vamos a dar el, el versículo, esta cita principal que habla de Teshuvá y que es segunda de Crónicas, Drivei Hayamim 7:14. Y nos dice, entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, oraren, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo iré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Me gustaría que remarcaran estas letras que están en amarillo para que las veces que nosotros las encontremos dentro de la Biblia en español y con esa palabra, sepamos su significado hebreo. Por ejemplo, el arrepentirse. Adelante, amada. Andrea, ¿me ayudas con la otra? Recordemos que aquí dice, y si te vuelves, Beshatá es y te arrepintieres y vuelves, pero viene del verbo shuv, de volver. Entonces decir es volver. Arrepentirse es volver a la casa, volver a que yo tengo que obedecer sus mandamientos. Entonces recuérdense, arrepentimiento que tengo, viene de la palabra, bueno, shatat y de la raíz sub, ¿sí? Shuv, es volver. ¿A dónde? Volver a casa, volver con mi papá, volver a sus reglas, como lo hizo el hijo pródigo. Volvió a casa, pero ya sabía que en casa de papá tiene que haber reglas, tiene que haber estatutos, tiene que haber mitzvot. Y si nosotros queremos volver a casa, tenemos que cumplirlas. Entonces, eso es arrepentimiento. Yo vuelvo y ya no lo vuelvo a hacer, ahora sí que de regresar y ya no vuelvo a cometer lo mismo. ¿Sí? Adelante, amada. Más adelante es donde, ¿cuál es el objetivo de Yeshua? Otro más, otro más. Otro más. Ahí. Muy bien. Ya el tema es, ¿cuál es el objetivo de que muriera Yeshua? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cuál creen que haya sido el objetivo de que muriera Yeshua? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué piensa? ¿Qué creen? ¿Por qué Yeshua dio su vida por nosotros? Para darnos la salvación eterna. Muy bien, salvación eterna. Toda Rabá. ¿Quién más? Pues todos sabemos que Él murió por nuestros pecados para limpiarnos, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? Fue por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. ¿Qué más? Para mostrarnos el camino de vuelta al Padre. Muy bien, amada. Toda muy bien. Pero de pecados y vida eterna. Exactamente. Bueno, pero sabemos que no nada más fue para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. En la muerte de Yeshua tiene muchos objetivos, tiene muchos propósitos en nuestra vida. Para limpiarnos los pecados, sí, pero no fue el último, ¿sí? Porque vemos que a nosotros nos sacaron de Misraín, ¿sí? Nos sacaron de Misraín. ¿Por qué? Para que nosotros fuéramos sus siervos, para que nosotros seamos apartados para Él. Y sin Yeshua, nosotros no podríamos hacerlo, no podríamos lograrlo, porque tenemos nosotros diariamente que levantarnos cada día y permanecer y volver a Él en donde Él reina y aprender a vivir ahí y no estar en el ciclo que habíamos visto la vez pasada, de que me arrepiento, no, me remuerde la conciencia
por haber hecho, me arrepiento, pido perdón. Y a las horas ya se me olvidó y otra vez grité. Y otra vez me llené de ira. Entonces recuerden que es volver a su casa. Y si nosotros seguimos su manual, que es la Torah, nosotros vamos a ir aprendiendo y entendiendo que el objetivo de que Yeshua entregara su vida, de que Adonai se convirtiera en hombre para venir con nosotros, era, aparte de limpiarnos los pecados, era que nosotros seamos un pueblo apartado para Él, que nosotros entendamos que Él lo que nos quiere es con nosotros y quiere que nosotros hagamos teshuvah, que tengamos esa de volver a casa, hacer shu. Adelante, amada. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer teshuvah? ¿Cómo voy a hacer yo realmente un teshuvah? ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando nosotros nos sentimos mal o hacemos algo que a Adonai no le gusta, que transgredimos algún mandamiento, todo va a traer consecuencias. Cada decisión que nosotros tomamos, todo esto va a traer consecuencias, buenas o malas, ¿sí? Y sabemos que todo esto tiene un castigo, ¿sí? Tiene algo por lo que nosotros tenemos que hacer, pero aún algo que tenemos que ver. Con ese castigo, entre comillas, que no lo podemos tomar como castigo, Adonai nos los pone como una enseñanza, ¿no? Me fui, no sé qué me viene ahorita a la mente, algo, no sé, agarré y me fui a una fiesta, ¿no? Me fui a una fiesta, dicen en México, un despapalle y me llego, me arrepiento y ya. Y si eso tiene alguna consecuencia, algo, bueno, me va a traer, porque a lo mejor hice cosas que no debía, gasté de más, no sé. Eso me va a traer un aprendizaje, todo eso me va a traer un aprendizaje. Y Adonai en su infinita misericordia, Él sí nos perdona, pero me dice, paga tus consecuencias. No, ya hiciste esto y ya, ¿no? Apenas decía yo que el mar ya está bien sucio como para todavía echarle más los pecados que nos decían, ¿no? Echa tus pecados al mar y ahí se va. Por eso ya el mar está tan contaminado. Entonces, no, ayudemos a limpiarlo. Las consecuencias nosotros las tenemos que pagar. Adonai es fiel, ¿sí? Y si uno falla, no dice él ya, cortadito y ya no eres mi hijo. No, él nos perdona y nos dice, pero haz esto, todo tiene. Y tú tienes que hacerme una ofrenda. Tú realmente tienes que hacer un sacrificio. Nosotros ahorita que se cerró el libro de Vayikra, ahí vimos tipos de ofrenda. Sí, vimos todos los tipos de corbanot. Adelante, amada. Sí, corbanot viene de la palabra corbán y de la palabra karab, ¿sí? Karab. Que veíamos que se hacían, tenemos varios tipos de corbán, de corbanot, que son ofrendas. Pero tomar en cuenta que esos corbanot no era un soborno para Adonai, ¿sí? No era de que, bueno, ya pequé y ya me busco el mejor becerrito, el cordero, se lo sacrifico y ya. Adonai no acepta sobornos, ¿sí? No acepta el sobornos. Entonces, los corbanot era para que hubiera realmente un shuv, una teshuvah. Y vemos 4. Adelante, amada. Hay 4 clases de ofrendas. Lo que es
el corbán olá, que es de ascensión, ¿sí? O el sacrificio del holocausto, algo para agradarle. Está el corbán minjá, que era cuando llevaban lo que son los primeros productos, ¿sí? O llevaban grano, trigo. Había una más que es el corbán shelami, que es la ofrenda de paz. Pero también había una ofrenda de pecado, hatat y asham, ¿sí? Y de esta manera, eso ya es cuando se acercaban al Eterno, cuando realmente habían reconocido su hatat, su pecado, o si era nada más para agradar. Nosotros, como personas, como hijos de Adonai, somos una ofrenda Shelamí y Olá. Y cuando hay algo de pecado, nosotros, ¿qué ofrenda vamos a dar? Nuestro teshuvah, nuestro arrepentimiento, nuestro shub, porque yo tengo que regresar a casa. Y si nosotros, adelante, amada. Y bueno, aquí vienen, mire, sacrificio de paz, el corbán shelamín, tenemos el corbán olá, sacrificio por el holocausto, hatat por fallas, por pecar. Adelante, amada. Y bueno, nuevamente, ese versículo que tenemos que tenerlo, ese pasuk, que es versículo que debemos de tenerlo presente y memorizarlo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué necesitamos? Humillarnos ante Adonai, pedirle, orarle, hablar con él, buscar esa intimidad. Adelante, amada, donde vienen ya desmenuzados. La palabra caná, para que lo anoten en su glosario. Caná, doblar rodilla. De aquí humillar, desterrar, abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter y subyugar. ¿Sí? Entonces es ser humilde de Caná, como doblando rodilla ante Adonai y realmente entregarle lo que es, lo que no, lo que estamos fallando, el jatá que nosotros tengamos. Pero cuando nos quebrantemos, no nomás decir, ay, sí, Adonai, ya, perdón, como muchas veces hacemos como hijos, ¿no? Ya, perdóname, mamá, ya. No, tenemos realmente que estar quebrantados, algo que nos duele y que no debemos volver a hacer. Y entonces, regresar. Entonces, cuando nosotros veamos humillar, viene de Caná. Tengo realmente que quebrantarme. Adelante, amada. Y otro de esa parte del versículo es, y me invoca, es cará. Yo tengo que rezar, yo tengo que orar, yo tengo que clamar a Adonai. Tengo realmente que hacer cará, tengo que clamar a Él para que Él me escuche. Porque sabemos, si nosotros le hablamos bonito, realmente quebrantados, Él inclina su oído y nos escucha, pero nos quiere realmente quebrantados, humillados ante Él y solo ante Él.
Adelante, Amanda. Dice aquí, y buscar mi rostro, que es Vivakashu Panay. Viene de vacas, que es buscar, esforzarse en buscar, preguntar, rogar, suplicar, desear y solicitar. Nosotros muchas veces para que nos perdonara mamá o nos disculpara o papá, muchas veces teníamos que estarle rogando, ándale, sí, no, perdóname, ándale, sí, mamá, perdóname, o mamá, como le hayan dicho, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer. Te prometo que ya no lo suplicábamos. Eso, porque recordemos que Adonai es Abba, es nuestro Padre. Y tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarle su rostro hasta que nos escuche. Adelante, amada. Y shuf, y volver. Entonces, a ver, yo ya me humillé. Yo ya estoy clamándote, Abba. Estoy haciendo karate, estoy clamando, estoy orando, te estoy pidiendo, te ando buscando el rostro, te estoy suplicando. Ya me atendió Adonai, ya me escuchó, ya le busqué su rostro. Entonces ahora hago shuv. Vuelvo a su casa, vuelvo a sus lineamientos, pero ya no lo voy a volver a hacer. Realmente cuando nosotros nos quebrantamos, hay cosas que ya no volvemos a hacer. Y cuando nosotros caemos en ese ciclo, es que no hemos hecho teshuvah. Simplemente nos da el remordimiento y volvemos. Y volvemos. Entonces, Mashiach murió por nosotros, para ser sus hijos, para que nos seamos su pueblo y nosotros volvamos. Adelante, amada. Entonces aquí estábamos viendo, así como el Eterno nos expresa que eh, en ese sentido, allí en el hebreo, este verso de 2 Corintios 7:14, de Crónicas, perdón, no Corintios, de Crónicas, 7:14. Entonces vemos que Yeshua, cuando allí él estaba con sus talmidín, los talmidín que le dijeron, allí mencionaron que les enseñara a hacer tefilá, ¿verdad? Y en Mateo allí 6, 9 y 10 nos dice la palabra que él les enseñó a orar así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, uno de los objetivos de que Yeshua se acercara a nosotros, de que viniera y estuviera con nosotros, es eso, ¿no? Que se haga la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Y algo que también allí Yeshua les habló y les proclamó, que está en Mateo 4:17, es que desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jovita nos relataba esa parte, ¿no? Cómo a través de los sacrificios el Eterno allí dejó establecido cómo acercarnos a Él. Y quizás nosotros hoy digamos, no, pero es que ya no se tienen que presentar los sacrificios allí en el templo, ya no se tienen que sacrificar animales, ya no se tienen que hacer estas cosas, pero nosotros aún sí todavía presentamos sacrificios, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Allí presentamos allí esos corbán para reconciliarnos con nuestro Eterno. Y por supuesto que aún la misma Torá nos dijo que nosotros también teníamos que allí ir y dejar en la cruz muchas cosas para poder caminar con Él, ¿sí? Entonces, es ver que ese es el objetivo de que Yeshua muriera, es que Él mismo nos estaba enseñando a hacer esa teshuva, ¿no? Jovita. Él vino, se ofreció como ese sacrificio, esa es la voluntad de nuestro Abba, de su Abba, pero volvió a casa. Él no se quedó acá, él también volvió allí a casa.
Y leemos aquí en Mateo 21, 42 al 44, que Yeshua nos dice, ¿nunca han leído en el Tanaj? La misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido de Elohim y a nuestros ojos es asombroso. Por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Elohim y se le dará a un pueblo que producirá frutos. Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado en pedazos, pero si cae sobre él, será triturado y hecho polvo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Yeshua, no? Nos está diciendo cómo es la única manera en la que nosotros tenemos que vivir quebrantados. Y ahorita lo veíamos allí cuando Jovita nos relató allí en el hebreo, cómo es una persona que está allí quebrantada, ¿no? Es una persona allí que se abate, que como nos lo dice en el hebreo el verbo caná, que se abate, que dobla rodilla, que se humilla, que se derriba, ¿no? Y acá nos lo describe Yeshua en este verso cuando dice que cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado en pedazos. ¿De cuál piedra nos habla? De él mismo, porque él es la roca. Él es esa Eben, él es allí, estos días lo veíamos allí con las otras hermanitas del campus, que Eben lleva la palabra compuesta allí de padre e hijo. Y entonces dice que tenemos que ser ¿qué? Quebrados en pedazos, ¿no? Ah, o sea, tremendo, ¿no? El Eterno nos está diciendo quebrántense en pedazos, ¿no? Porque cuando uno cae ahí ante sus pies, ¿qué pasa? Él lo hace a uno polvo, él lo tritura, ¿no? Él forma nuevamente de uno esa persona que él quiere para poder hacer su voluntad. Entonces, para nosotros vivir allí quebrantados, ¿cuál es la única manera que podemos vivir, amadas y amados? Pues es estar allí humillados delante de su presencia. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos allí regresar a la casa del Padre con esa misma actitud pecaminosa con la cual veníamos, sino que nosotros ahora tenemos que tener conciencia, así como ustedes ahorita lo mencionaban, ¿qué vino a hacer Yeshua, no? Yeshua vino a comprarnos y nos compró con un precio de sangre. Él se dio como ese corbán para que tú y yo y todos los que en él crean puedan allí acercarse a Elohim. Y cuando él nos compró, nos dice también ahí el Brida Hadashah en el libro de Gálatas que ya nosotros somos hijos, entonces también somos ahí esos hijos por adopción, descendientes de Abraham. Y nosotros venimos entonces ¿a qué? A volver a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres. Entonces ahí tenemos en la Torá ese ejemplo, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Ahí están esos ejemplos de cómo ellos lo hicieron, cómo volvieron. Y nosotros tenemos también una tarea que es allí buscarlo a él y tener esa emuná. Vimos también en clase de identidad uno que es emuná, ¿no, Jovita? Que no es tan solo esa convicción de algo de que se ve, ¿no? Sino que es eso que yo también tengo por mi parte esa fidelidad, esa firmeza y que yo tampoco me voy a ir ahí a retirar, ¿no? Porque sé quién me está defendiendo, porque sé quién está allí a mi lado, ¿no? Entonces, ese es el camino que el Eterno escogió para nosotros. Eh, al ser allí, él ese Corbán que se presentó, ser nuestro Mashiach, ahora nosotros somos parte de su pueblo, ahora somos parte de esa descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que ir y ver cuál es el propósito que Él nos ha dado y caminar hacia ese propósito, porque Él nos creó a su imagen y semejanza allí al inicio, y entonces Adonai nos va a perdonar. Él no quiere que ninguno, amado, amada, se pierda. Él a todos nos ha dado la oportunidad de que nos podamos allí volver
a su camino, porque esa es la verdadera Teshuvá. Cuando hablan de que Él quiere que todos nos arrepintamos, no tan solo habla de ese ciclo donde yo me lamento, lloro, siento dolor, no, sino que yo vuelva a casa con Él, ¿sí? Y si usted quiere volver a casa con Él, entonces allí usted tiene que empezar a obedecer sus mandamientos, usted tiene que empezar allí a vivir quebrantado delante de Él. Entonces, cuando Yeshua nos habla en la Torá, allí que Él es esa Torá viva y nos dice, debes hacer esto, debes guardar mis mandamientos, debes guardar mis fiestas, debes allí no mentir, debes ya no robar, pues yo debo hacerlo, porque si yo quiero vivir en su casa, en su reino, pues ya tengo que estar bajo sus reglas, no bajo las mías, no bajo esas cosas que yo hice antes, porque ¿qué pasó? Yo ya fui ese hijo pródigo que fui y me malgasté la herencia de mi padre y yo ya vi hasta dónde me iba a llevar a mí el no vivir en las reglas de papá, el no vivir allí con sus estatutos, con sus instrucciones, con sus mandamientos. Yo ya vi que me llevó allí hasta llevarme allí a vivir como un mendigo, a desear aún allí comer de lo que comían los cerdos y por eso en algún momento allí el Eterno me hace que yo tenga convicción de pecado y me arrepienta para volver con él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario allí todo esto que nos está hablando ahorita Jovita de que podamos desmenuzar más este verso? Porque nosotros tenemos que vivir en una allí en esa humillación con el Eterno, porque tenemos que estar doblándole rodilla, porque tenemos que estar invocando su nombre, porque tenemos que estarle clamando a Él, porque tenemos que siempre estar buscando su rostro. Miren que cuando Adán y Java se escondieron allí y no buscaron más el rostro del Eterno, fue porque se dejaron ganar de esa culpabilidad. ¿Y cuál fue allí su condena? Que fuesen expulsados del jardín del Edén, ¿verdad? Y nosotros hoy sabemos que cuando le clamamos a Él, cuando nos presentamos delante de Él, Él nos va a mostrar quiénes somos verdaderamente, en qué cosas estamos fallando. Y no es allí para acusarnos como lo hace el adversario, no. Él nos muestra quiénes somos para que nosotros tengamos esa oportunidad de volvernos hacia Él, para que tengamos esa oportunidad de reflexionar, de meditar, de decir, yo estoy mal en estas cosas y es necesario que yo cambie, porque si yo no cambio, no voy a poder allí vivir en la casa de mi padre, no voy a poder allí estar con él para una eternidad. Entonces allí vemos que eso es la Teshuvá, eso es lo que el Eterno quiere enseñarnos. Él quiere que nosotros no le sigamos despreciando, sino que nosotros veamos que Él es allí nuestro Salvador y que de continuo, amados, de continuo nosotros estemos allí analizándonos, estemos viéndonos, estemos allí autojuzgándonos y de esa va a ser la manera en la que nosotros podamos completamente sentirnos libres, libres porque ya sabremos de que no solamente nos hemos arrepentido ahí en que me siento culpable, no, sino que yo ya vuelvo, yo ya, el Eterno me está dando una instrucción y a lo mejor me está diciendo, mira, tú eras de esta forma, tú estabas allí haciendo esto, pero aquí está mi instrucción para que tú puedas cambiar. Empieza a hacer esto, quítate esas vestiduras viejas, quítate ese calzado que tú traías, quítate esas malas costumbres que tú traías y mira, yo aquí te doy una nueva vestidura. Empiézate a comportar mejor. Si tú antes gritabas, ya no grites y ponte a hacer esos ejercicios. Parte de lo que estamos haciendo ahorita en el conteo del hombre es eso, es que yo me estoy allí analizando internamente, estoy haciendo esa introspección en mi vida y el Eterno me está mostrando cuáles son esos aspectos negativos que yo debo cambiar y tengo que proponerme, mire, esto es de tomar allí un cuaderno, esto es de empezar a hacer ejercicios, esto es empezar de allí a calificarnos y a estar viéndonos como Él nos ve y no como el mundo nos acostumbró a que éramos una fachada, éramos unos allí frente al mundo y otros allí
dentro de nuestras casas, ¿no? Decía el Roe David en este Shabbat, somos allí candiles, luces en la calle, pero adentro de nuestras casas que somos tinieblas, ¿no? Somos allí lo peorcito, ¿no? Y el Eterno nos quiere llevar a que nosotros podamos ser en todo el tiempo los mismos, pero necesitamos allí quebrantarnos delante de nuestro Abba y necesitamos reconocer quiénes somos verdaderamente, qué cosas son las que nos están haciendo falta a nosotros para poder llegar a donde Él. Porque acuérdense que como lo veíamos allí en la parábola del hijo pródigo, hubo un momento que cuando el padre vio al hijo venir, él salió corriendo a su encuentro. Y así el Padre está saliendo a correr a nuestro encuentro. Entonces, de ese camino que Él viene y nos lleva allí para terminar de llegar a casa, porque Él es el que nos lleva, nosotros estamos caminando de su mano. Tenemos allí la fuerza para poder lograrlo. No diga es que yo no puedo, es que esto nunca me va a dejar, porque esas son las mentiras que allí el adversario quiere que nos creamos. Esa es la culpabilidad. Usted procure no volver a hacerlo y si lo vuelve a hacer, pida perdón, pídale perdón al Eterno, pídale perdón a la persona a la cual haya ofendido, porque pedir perdón abre muchas puertas, hace que en el mundo espiritual ocurran muchas cosas y eso hace parte también de la verdadera Teshuvah, que usted pueda pedir perdón. Así que si hay algo que a usted lo está atando y no le está allí permitiendo a usted pedir perdón, analícese qué tanto derecho legal usted le ha dado allá al adversario, a esa inclinación al mal, y arrepiéntase, quebrántese. Ya no sea más usted, deje que sea Yeshua en su vida y pida perdón, cambie. Si usted verdaderamente se ha acercado a Yeshua, pues allí en Mateo 4:17, él que nos dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque ha venido el reino de los cielos. Quebrántese, humíllese delante del Eterno. Todas las veces. Y si usted quiere entrar allá al reino de los cielos, debe vivir de esa manera. Ese es el propósito que Él nos ha dado. Amén. Adelante, Jovita. Amén, amén, amada. También, no sé si me ayudan, por favor, a buscar en su arma, vamos a ver, primera de Juan 1, 8 y 9. ¿Quién me ayuda a leerle? Primera de Juan 1, 8 y 9. Aquí, Jovita, lo leo. Amén. Adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda mala. Aquí nos está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que reconocer que estamos transgrediendo de la Torá, porque Él nos da nuestras instrucciones, Él nos da los mandamientos y nos da cuáles son las consecuencias de hacer bien las cosas, de cumplir con su misbot, para no tener las malas consecuencias. Y en el 10 nos dice, si confesamos nuestros hatak, acuérdense, hatak, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Solamente Él quiere el shu. Y si vemos más adelante, ahí mismo en Primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el justo. Ahí tenemos nuestro abogado. Entonces, ¿qué nos toca simplemente? Nada más reconocer que transgredimos algo de la Torá, algún misbot, reconocer y hacer teshuvah,
volver, pero ¿cómo? Quebrantado, no con remordimiento, sino con un quebrantamiento, realmente con un arrepentimiento y que yo quiero volver a Él. Otra parte de aquí en, perdón, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Aquí nuevamente nos dice, no hay que encubrirlos, sino que hay que confesarlos, hay que hablarle al Padre, hay que decir a través de mi oración, a través de humillarme, a través de rogarle, suplicarle y, y no volverlo a hacer. Y entonces él se aparta, se aparta y alcanza misericordia. Si nosotros nos apartamos de hacer jatá, transgredir la Torah, nosotros vamos a hacer realmente una teshuvá. ¿Alguien quisiera decirme algún pasaje de la Torah que recuerden de alguien que realmente hizo teshuvá? A ver. Tenemos muchos ejemplos en la Torá, en la Biblia, en donde nos hablan realmente quién hizo teshuvá. Adelante, Eh, Carmen, y luego Sol. O bueno, adelante, Sol. eh, Pastora, pues yo creo que el que más de verdad hizo Teshuvah, David, el rey David. Así es. El ejemplo es David, ¿verdad? ¿Cómo hizo teshuvá? Pecó, pero no se olvidó de Adonai. Al contrario, le siguió clamando. Carmen, ¿quién más? Sí, había pensado en David y en Jonás. Exacto. Jonás también, ¿verdad? Aunque Jonás fue desobediente, pero efectivamente hizo teshuvá, ¿no? Él le había ordenado hacer algo. Y bueno, sufrió las consecuencias. Estuvo 3 días adentro de ese pececito. ¿Quién otro? A ver, amadas. Pedro, Pedro. Exacto. También Pedro, ¿verdad? Se arrepintió de haber negado. ¿Quién más? El rey Saqueo. Ezequiel, ¿Mandé? Moisés, oh, Exacto. Entonces, ¿quién más? el rey Ezequiel, Jovito. Exacto. También. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Tenemos muchísimos. Apenas llevamos 4 o 5. Ratsaúl, Shaul, después de perseguir, imagínense. Y ahí él, ¿verdad? Hizo teshuvá. ¿Y cuántos no ahora? Bueno, muchos seguimos sus cartas, estamos leyendo todo lo que fue después de él haber perseguido. Entonces tenemos muchos personajes y en la palabra, adelante, Carmen. Nabucodonosor también se Tam- arrepintió. Sí, claro, ¿Sí? Ah, sí. La palabra, Pedro. adelante, Anayel. Amada Anayeli, ¿quién más? A ver. Bueno, nosotros vemos que en su palabra, en la Biblia, en la Torá, ahí está escrito de cuántos hombres, ¿sí? Al final de cuentas, la humanidad, con los errores, con los hatás que cometemos, ahí está el vivo ejemplo de lo que ellos tuvieron que hacer y cómo Adonai los vio con misericordia, cómo Adonai a nosotros nos ve con misericordia y nos perdona.
porque somos su pueblo, somos sus hijos. Esa identidad tenemos, que somos los hijos de Adonai y que tenemos a nuestro abogado, que es Yeshua. Entonces nada más es reconocerlo, reconocerlo y no estemos constantemente con esa culpa que muchas veces nos da, ya volví a caer, ya volví a pecar. Entonces es humillarnos con él, ponernos con él y regresar a su casa, porque en su casa, como el hijo pródigo, encontró casa, encontró comida, encontró el sustento. Nosotros tenemos una casa hermosa que Él nos creó, ¿sí? Él nos preparó nuestra habitación, tenemos esta tierra. Él nos da la parnasá, Él dio el maná, Él nos da el maná. Él hace brotar el agua, ¿sí? Y Él nos dio el agua, que es nuestra palabra, para que nosotros de ahí, pero simplemente dice, vas a vivir bajo mis reglas. Si tú quieres gozar de las bendiciones, de ese shalom, de no estar tan alterados, tenemos que volver. Tenemos que estar trabajando, pero constantemente, ser perseverantes y reconocer, como les dice aquí, reconoce. A ver, vamos por favor a Segunda de Crónicas 30, 9 y 10. Segunda de Crónicas 30, 9, 10. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Amén. Adelante. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Ahí está. No se apartará de vosotros. No quitará su rostro de nosotros si nosotros volvemos a Él. Es este Teshuvá, volver a Él, trabajar en Él. Entonces, amados, es realmente que trabajemos en reconocer qué es lo que nos falta. A lo mejor nos falta humillarnos, nos falta orarle, nos falta clamarle, buscarle su rostro. Entonces, para que nosotros realmente hagamos un teshuva. Adelante, amada. Bueno, Jovita, y como siempre tú y yo haciendo propagandas. Pero le damos gracias a Lava porque aquí en la familia Oceana, el Eterno nos ha dado a través de la profeta de la Nevera Luz varios elementos para que nosotros podamos hacer esa Teshuvah verdadera. Está el taller de crecimiento espiritual con ella, está ahorita el taller de crecimiento espiritual que se está dando aquí en la actividad virtual. Así que si alguna de ustedes no está, la invitamos que pueda participar, es el día jueves, porque esto es una tarea que debemos ponernos a hacer. Cada uno tenemos que analizarlo. Miren, déjenme, espérenme, yo pongo pausa.